Bueno, buenos días. Yo soy Adamaris Salazar y les voy a presentar la arteria humeral y sus dos ramificaciones pues más importantes, más relevantes, que son la arteria radial y la arteria cubital. Pues la arteria humeral, también llamada braquial por algunos autores, pues va a ser una prolongación de la arteria axilar. Esta se va a encontrar comprendida entre el borde inferior del pectoral mayor y el pliegue del codo, ya que en el pliegue del codo se va a dividir en las dos ramas que mencioné, que es la radial y la cubital. Tiene un recorrido recto desde la región braquial y se va a dirigir hacia abajo, colocándose en la cara anterior del codo. Sus relaciones por delante va a ser con el músculo coracobraquial y el borde interno del bíceps. Sus relaciones traseras va a tener relación con el vasto interno del tríceps braquial en su parte superior y abajo con el braquial anterior. Por fuera, va a tener relación con el músculo coracobraquial y con el intersticio muscular que forma el bíceps y el braquial anterior. Y por dentro va a estar en contacto con la aponeurosis braquial, que, bueno, esta aponeurosis va a tener expansiones hacia el bíceps, hacia el braquial anterior, hacia el coracobraquial y va a formar un conducto que me parece que se llama de Creuveilhier, que va a contener tanto a la arteria humeral como al nervio mediano. De hecho, sí, o sea, aquí podemos ver cómo hay como esa unión entre, bueno, no unión, sino que se acompañan, por decirlo así, la arteria, disculpa, la arteria humeral y el nervio mediano. Bueno, las ramas colaterales, la arteria humeral, va a tener pues diversas ramas a varios niveles y van a terminar en distintos músculos como puede ser el coracoraquial, el braquial anterior y el bíceps. Por ejemplo, su rama bicipital va a irrigar al bíceps y en la arteria nutricia del hueso va a originarse en el tercio medio del húmero. De hecho, aquí tengo una fotografía para entenderlo mejor. En la arteria nutricia del hueso, mm, aquí no se alcanza a ver muy bien. Una disculpa, tuve que colocar esta imagen en inglés porque fue la más completa que encontré. Y pues no venía una traducción al español. Entonces, a partir de esta, pues voy a intentar interpretarla para pues entenderla mejor. Bueno, la arteria nutricia del hueso, se va a originar en el tercio medio del húmero y esta se va a introducir pues en el agujero nutricio del húmero, como ya lo habíamos visto cuando vimos ese hueso. La arteria colateral externa, que pues va a ser como la colateral externa o humeral profunda, que es como es más comúnmente llamada, pues es la más importante, se podría decir, de las ramas colaterales de la humeral. Esta va a nacer en el borde inferior del músculo redondo mayor. De hecho, aquí está, aquí, deep brachial artery.
Y ¿sí se ve mi mouse? Sí, sí se ve. Ajá. Esta van a ser a la altura del borde inferior del músculo redondo mayor. Como vemos, va hacia abajo y luego se va hacia atrás, introduciéndose en el canal radial del húmero, pero se va a dividir, bueno, sí, se va a dividir en una rama anterior y en una rama posterior, que la anterior pues también es conocida como la colateral radial y la colateral media. Aquí, este, la anastomosis, o sea, se ve muy, bueno, no es anastomosis, se ve la división, pero es una división sumamente chiquita. No sé si la puedan apreciar, que hacia abajo, atrás, y aquí la radial, la colateral radial y la colateral medial. Bueno, la colateral radial, esta va a ir por el canal externo del pliegue del codo y también por dentro del bíceps y el braquial anterior. Esta se va a anastomosar con la recurrente radial anterior, sí, con la recurrente radial anterior, pero ya un poquito más abajo. Y este y la posterior o la medial, colateral medial, va a descender por el tabique, ay, disculpa, va a descender por el tabique intermuscular externo y se va a unir con la recurrente radial posterior. Ah, y bueno, continuando con, ay, me regresé demasiado, con la rama colateral interna superior, pues esa, como ya lo mencioné, va a pasar por un lado de la cubital, el tabique intermuscular interno, baja bordeando el vasto interno de la epitróclea y se une con la cubital posterior. Y la colateral interna inferior, pues se va a originar arriba del pliegue del codo. Va a tener un ramo anterior que va con la cara anterior de la epitróclea y se une con la recurrente cubital anterior. Y a su vez se va un poco más abajo, se van a estomazar con la colateral superior y la recurrente cubital superior. Bueno, lo último que mencioné suena muy confuso porque a partir de esas uniones, de esas anastomosis, se va a formar una compleja red de anastomosis a la altura del codo, que pues se le llama el círculo periarticular del codo o red arterial periarticular del codo, que pues más adelante voy a tratar de darle más hincapié para poderlo entender mejor, porque si son varias uniones, entonces hay que ir pues, paso a paso. Mm, Doc, aquí una pregunta. Yo pienso que pues podría mencionar primero las dos arterias que son la radial y la cubital y luego ya regresarme a la red arterial periarticular del codo, pues para tener como más claro. Yo creo que sí. ¿Sí? Ok. Sí, por favor. Sí, porque luego, si me voy luego, siento que voy a causar mucha confusión, porque pues sí está un poco compleja esta red. Bueno, la arteria radial, como ya lo mencioné, a la altura, un poco a la altura del codo, la arteria humeral, pues va a tener una bifurcación, originando pues lo que es la arteria radial y la arteria cubital. La arteria radial pues es la más externa, es la rama externa, y va a seguir un trayecto de forma, pues, ay Dios,
va a tener un trayecto de forma vertical, bueno, de hecho hasta abajo, en forma vertical, hasta la apófisis estiloides del radio y se va a ir literalmente hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y en la región palmar se va a unir con la arteria cúbito-palmar y pues formando lo que es el arco palmar profundo, que pues vamos a ver en la próxima clase. Pero pues aquí en esta imagen es donde se ve más, pues más, que es todo, sí, es todo esta, la radial, y, eh, y sus relaciones, pues en el antebrazo va a tener una relación entre el supinador largo en su parte pues externa, en su parte por fuera, y internamente va a tener relación con el pronador redondo y por el lado externo del palmar mayor. En la parte de atrás, va a tener una relación con la parte superior del pronador redondo, en la interior con el flexor del pulgar y el pronador cuadrado, e intermedio con la cara anterior del radio. En su parte delantera, pues va a tener relación con el supinador largo, con la aponeurosis y también con la piel. Y en la radial, en su parte pues inferior, va a correr por el canal formando, bueno, por un canal formado por el tendón del supinador largo y con el tendón del palmar mayor. Este se le va a llamar pues el canal del pulso, ubicado en la cara anterior del antebrazo. También va a tener pues una relación con el nervio radial y en la muñeca va como a contornear el ligamento lateral externo de la articulación radiocarpiana. Está muy largo. Y se va a introducir entre el escafoides y el trapecio y también con los tendones del extensor largo del pulgar. Pero pues eso ya lo veremos más adelante con todo lo de los arcos palmares. Las ramas colaterales de la arteria radial, pues tenemos la recurrente radial anterior, que van a ser en la extremidad superior de la arteria radial. Me voy a regresar a la imagen que les mencioné porque pues para ver si se entiende un poco más. Como ya les mencioné, son muchas las ramificaciones que van a tener tanto la humeral como la radial y la cubital. Entonces, pues para que se entienda mejor, si nos guiamos con la imagen, siento que es más comprensible. Bueno, la recurrente radial anterior, aquí está la recurrente radial. La anterior, ay, creo que no viene. Bueno, van a ser en la extremidad superior de la arteria radial. Esta va a tener una ascendencia o va a subir entre el supinador largo y los radiales y también con el braquial anterior y el bíceps. Y esta va a tener, va a suministrar unas ramas a estos músculos que mencioné, anastomosándose con la rama anterior de la humeral profunda. Aquí está.
Y luego vamos a tener que la arteria transversa anterior del carpo también va a ser una de sus ramas colaterales y esta va a tener su origen en la parte inferior de la radial. Este va a dirigirse hasta hacia adentro. A ver, déjenme la encuentro. Bueno, y se va a dirigir hacia adentro por el borde inferior del pronador cuadrado, uniéndose con la rama del cubital. También vamos a tener a la arteria radiopalmar, y va a estar más o menos por aquí. Que va a tener su origen, pues, un poco cerca de la apófisis estiloide. Va a ir hacia adentro por el A ver, ligamento. primero dígame qué estamos viendo. Pues ¿Qué nos está mostrando? las ramas colaterales que serían pues la transversa anterior ¿Qué del carpo. estamos viendo? ¿Qué nos está mostrando? En la imagen pues trato de Sí. ¿Qué imagen guiarme. es esa? ¿De qué? A ver, Mm, escúcheme. ¿Qué es lo que nos está mostrando en ese conjunto? ¿Qué es? Bueno, en conjunto sería la bifurcación de la humeral. No, Eh, toda la imagen, ¿qué es? ¿De qué esa imagen? ¿Qué es? pues en conjunto sería pues Sí, el antebrazo. el antebrazo. Mi pregunta es, ¿derecho o izquierdo? Me, me parece que el derecho, bueno, ¿Segura? mm, ahí creo. No, disculpa, bueno, del izquierdo. Pues no sería, doctor, el paquete vasculonervioso del brazo izquierdo visto desde una zona. Pero ¿por qué? ¿Mande? La idea es que, la idea es que, la idea, se los comenté, es que lo ideal que lo vieran es del lado derecho, ¿eh? Porque nos presenta unas del lado derecho, ¿no? ¿Sí? Y la primera confundida es ella, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues díganos qué es lo que nos va a mostrar. Si usted nos dice que es una extremidad del lado izquierdo, entonces nos permite ubicarnos ya perfectamente, ¿sí? Sí, una disculpa. Porque Bueno, mire, muéstrenos las otras. ¿estas? Es así. Y luego nos lleva a una izquierda, pues entonces, y lo que yo le pediría es que si usted sabe eso, pues nos explique perfectamente de qué se trata y entender.
Pero de entrada, si usted está con el brazo derecho, no corresponde a lo que nos está señalando. Y una disculpa por eso. A ver, entonces seguimos con la arteria radial, ¿o cuál estaba? Estaba, me parece que en la arteriopalmar. Ya, este es un... Bueno, le continúo con la arteria dorsal del pulgar, que esta va a tener un origen en la Ujú, tabaquera anatómica y a su vez, de hecho ya no cuento con una imagen pues que pueda referenciar todo eso porque siento que es como un poco del tema que continúa, pero lo voy a decir así de manera pues superficial ujú. porque sí es como, o sea, sí pertenece a las ciertas ramas de la arteria radial. Bueno, la arteria dorsal del pulgar, como ya lo mencioné, se origina en la tabaquera anatómica. Va a descender por la cara posterior del primer metacarpiano y de la primera falange, y esta va a irrigar pues a los huesos cercanos. Y también por último pues tenemos la dorsal del carpo, que igualmente va a nacer en la tabaquera anatómica, y se va a anastomosar con la rama cúbito-dorsal, formando el arco dorsal de la mano. Y esta arteria pues va a tener unas ramas tanto ascendentes como descendentes, que pues las ascendentes van a tener una anastomosis con ramas de la interósea posterior, o sea, con la interósea posterior, con ramas de la cubital, y pues van a irrigar la cara posterior de la articulación de la muñeca. Y las descendentes se van a anastomosar con los interóseos palmares, con las ramas del arco palmar profundo, y pues con una bifurcación va a dar un origen a las colaterales dorsales de los dedos. Y tenemos también a la arteria cubital, que pues cabe aclarar que en algunos libros, con algunos autores, lo van a mencionar como la arteria ulnar. Esta, pues como ya lo mencionamos, es la rama interna que va a ir por el lado anterior e interno del antebrazo y la muñeca. También va bueno, desde el pliegue del codo, que es donde ocurre la bifurcación, hasta la parte interna de la región palmar. Es otra manera pues, de entenderlo, de ser más específicos. Esta va a ser oblicua hacia abajo y hacia adentro en la parte pues superior, pero va a tener una descendencia vertical hasta el borde inferior del ligamento anular, bueno, el ligamento anular anterior del carpo. Y también se va a unir con la radiopalmar, formando lo que es el arco palmar superficial. En sus relaciones, pues en su parte superior va a ir por detrás del músculo pronador redondo, del palmar mayor y menor, y del flexor común superficial. Y bueno, esto pues también por la braquial anterior, por el braquial anterior,
y el flexor común profundo. Bueno, delante de ella, no sé si pues sea relevante, pero va a tener como un entrecruce con el nervio mediano. Y pues en sus zonas inferiores, este se va a relacionar con el flexor común profundo, esto por la región pues de atrás, y abajo con el pronador cuadrado. Por delante va a tener el flexor común superficial y el cubital anterior. Y en el lado interno y en la parte media tiene relación pues con el nervio cubital. En la muñeca, va a pasar por delante del ligamento anular del carpo, y por el conducto osteofibroso, y pasa a la palma de la mano, donde va a tener una unión o una anastomosis con la radiopalmar, y pues así va a formar el arco palmar superficial. Ok. En las ramas colaterales, pues varias van a tener origen en el antebrazo, excepto la cúbito-palmar. Y aquí en la diapositiva, pues se me fue la verdad, una disculpa también por eso, mencionar las colaterales cubitales superior e inferior, que es, me voy a regresar tantito a, a esta imagen, que es donde la encontré pues más visible, que esta pues la arteria colateral cubital superior, aquí la maneja como la ulnar. Esta va a nacer por debajo de la braquial profunda. Va a tener un trayecto, bueno, va a seguir, por decirlo así, al nervio cubital, A pasando. ver, a ver, esta- a ver, ¿qué es la colateral? ¿Qué me dice? Arteria colateral cubital superior. Quirós no lo maneja así, lo maneja como colateral interna superior. Oh, una disculpa también por eso. Vamos a quitarle esta parte del ulnar, porque para no pueden leer todos los libros que quieran, pero esta vamos a establecer la equivalencia con el quirós, ¿sí? Y entonces hablaríamos de que da la colateral interna superior, ¿sí? No, está bien. Bueno, Ok. Y luego, ¿qué otras ramas nos da para hacer la red? También, pues, la colateral interna inferior, me parecería, que va a nacer arriba del pliegue del codo. Es- Aquí sería esta. Esta va a tener una bifurcación, dando pues, una región anterior, una región posterior, Una rama, una rama y anterior una rama anterior y una rama y posterior. ujú, Y pues esto lo voy a mencionar más adelante, pero ujú. la colateral interna inferior,
en su rama anterior, pues se va a anastomosar con la recurrente cubital anterior, que esa la voy a ver más adelante. Y la rama posterior va a pasar encima de la fosa oleocraniana, que de hecho, bueno, y va a anastomosarse con la colateral medial y la colateral radial. La rama recurrente cubital anterior, este, pues vamos a tener lo que es el tronco de las recurrentes cubitales, y a partir de se da la recurrente cubital anterior, que va a ascender entre el pronador redondo y el braquial anterior, y va pues a tener varias ramificaciones pues un poco delgadas hacia los músculos, y en la cara anterior de la epitróclea pues va a tener una anastomosis con la rama de la humeral. La recurrente cubital posterior va a pasar por detrás del flexor común superficial, este, y se va a unir con el ramo posterior de la colateral interna inferior y con ciertos ramos terminales de la superior. Y vamos a tener el otro tronco, que es el tronco de las interóseas, que va a desprenderse de la cara posterior de la cubital. Se va a dirigir hacia abajo y va a alcanzar la parte superior del espacio interóseo, y pues va a tener pues dos divisiones, que va a ser la rama interósea anterior y la rama interósea posterior. En la rama interósea anterior, va a descender por el flexor común profundo de los dedos y el flexor propio del pulgar. Va a ir hasta la cara posterior del pronador cuadrado, y en la muñeca va a tener una anastomosis con la interósea posterior y con las ramas ascendentes de la dorsal del carpo. Y en la rama interósea posterior pues va a atravesar el ligamento interóseo, descendiendo entre la capa superficial y profunda de los músculos posteriores del antebrazo. Pero antes de que llegue a la región de la muñeca, va a tener una anastomosis con la interósea anterior, y esta va a suministrar ramas a los músculos epitrocleares y a los posteriores que la rodean, y va a emitir a la arteria recurrente radial posterior, y también se va a unir con la rama posterior de la humeral profunda. Y pues la arteria cúbito-dorsal, como ya como ya pues tuvo cierta relevancia, nos va a tener también dos ramas, que va a ser la rama interósea anterior y la rama interósea posterior. Y en la cúbito-palmar, pues se va a tener un origen a la altura del pisiforme, atravesando los músculos de la eminencia hipotenar, y va a tener pues pequeñas ramas musculares que van a suministrarle
pues sangre y se va a dirigir hacia afuera, anastomosándose con la terminación de la radial y pues también va a contribuir con la formación del arco palmar profundo. Y pues ya mencionando pues la mayoría de las ramificaciones, creo que nos podemos regresar a la red periarticular del codo, que oh, Yo, ¿qué? ahora, ¿cómo se anastomosan en esa red y con quién de la rama? ¿Sí? Sí, bueno, primero voy a mencionar pues más o menos una descripción breve que la red periarticular Ujú. del codo, también llamada por otros autores círculo arterial del codo, pues va a formar una compleja red de arterias que se van a anastomosar alrededor de la articulación del codo. Pues en esta red va a contribuir pues las como arterias, por decirlo así, principales, las van la humeral, la radial y la cubital. Pero sus ramas pues ya van a tener como una anastomosis más profunda, más interna, no sé cómo llamarla, pero pues sus ramas van a tener, se van a anastomosar con varias de otras ramas de estas arterias. Por ejemplo, eh, bueno, así de forma general, de las ramas de la humeral, la profunda, la arteria profunda de la humeral y sus arterias colaterales cubitales son las que van a anastomosarse. Ahorita lo voy a ver pues de una manera más profunda porque sí está muy extenso. En las ramas de la radial, pues la arteria, las recurrentes radiales y la cubital, pues las interosseas comunes y las recurrentes cubitales van a ser las que van a tener pues cierto protagonismo, sí, en esta pues en esta red arterial. Y nos va a dar paso a la formación de dos círculos, que sería el círculo arterial epicóndilo lateral. O sea, es una red, pero pues para su estudio se ha dividido en, en estos dos círculos, que sería el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. El epicóndilo lateral, pues va a hacer una anastomosis de las arterias colaterales radiales, que pues la recurrente cubital anterior y la colateral cubital inferior va junto con la recurrente cubital posterior y la cubital inferior van a tener su anastomosis. En la cubital anterior e inferior y colateral cubital inferior va a formar pues la región de atrás. Por atrás se van a anastomosar estas dos arterias y no, por atrás, disculpen, una disculpa, me confundí. Por atrás va a ser la anastomosis de la recurrente cubital posterior y la colateral cubital inferior. Y ya por delante, pues con la recurrente cubital anterior y la colateral cubital inferior. Y
con el círculo arterial epicóndilo medial, pues en la parte de adelante va a anastomosarse la recurrente radial anterior con la colateral radial anterior y la recurrente radial posterior se va a anastomosar con la colateral radial posterior. Bueno, siento que con la imagen va a ser como más comprensible. Aquí, bueno, vamos a ver la arteria braquial, la humeral profunda, que pues como ya lo mencioné, va a tener cierto protagonismo. Toda esta región pues va a formar lo que viene siendo la red arterial periarticular del codo, con sus ramificaciones que no están tan marcadas aquí en esta imagen, pero pues bueno, de la arteria braquial vamos a tener la braquial profunda y pues con esta vamos a tener la, déjenme ver si en otra se ven más las ramificaciones. Bueno, en la recurrente radial, pues va a tener su anastomosis con la colateral radial. Aquí en esta zona, A ver, Adamari, le voy a pedir un favor, ¿sí?